no sería las páginas como Wix, donde uno monta una página, entonces tiene una base de datos para, obviamente, montarla y almacenarla. Claro, si ustedes utilizan algo así como Wix, pues o alguno de estos facilitadores de creación de contenido, pues eso tiene que almacenar los datos en una base de datos. Lo que pasa es que obviamente cuando uno utiliza algo así, pues el usuario, o sea, no se espera que el usuario sepa qué es una base de datos ni nada, ¿no? Pero pues realmente todo necesita una base de datos. Cuando ustedes entran a cualquier aplicación, literalmente cualquier aplicación que sea más que solamente mostrar información estática, eso necesita una base de datos. O sea, por ejemplo, cuando ustedes simplemente ahorita que entramos a Zoom para funcionar necesita una base de datos. O sea, necesita una lista en la que él pueda saber que el correo con el que ustedes ingresan tiene ciertos permisos y existe esta sala en la que estamos y tiene esa contraseña específica y la contraseña del host específica eh, para que yo pueda pues manejar la sala. Ya cuando ustedes entran a Facebook, Facebook necesita una base de datos para conocer el correo de cada uno, para poder saber que la contraseña que ingresaron es la correcta, para leer todos los posts, para saber quiénes son los amigos con los que están conectados y los mensajes y todo eso. ¿Vale? Entonces, realmente cualquier cosa que ustedes usen que sea más que solamente como leer información, necesita una base de datos. Incluso aún si es solamente leer información, también lo más probable es que necesite una base de datos. Parece que hay formas como de que no lo necesite, pero no es lo más usual. ¿Sí? Entonces, realmente... ¿Cómo? También tiene GitHub también. Lo que nosotros hacemos para montarla, el repositorio, pues almacenar una base de datos. Claro. El Pages también. Sí, todo. Básicamente, por ejemplo, aquí están algunos de mis repositorios. Entonces, yo qué sé, él sabe que todos estos repos son míos, pero yo qué sé, estos dos que están en amarillito son privados. Entonces, eso se sabe que cuando los va a mostrar, si ustedes intentaran ingresar. Por ejemplo, cuando yo entro a este repo, él va y lee en la base de datos y se da cuenta que mi usuario tiene permiso para ver este repo privado. Pero si yo entro a esto en una incógnito, no hay un usuario. Entonces él va a la base de datos y le dice, no, es que este repo es privado, entonces si no, ni siquiera hay un usuario, o si el usuario que inició sesión no tiene permisos, pues no debe mostrar esto. Todo eso está pasando porque en la base de datos están esos registros. ¿Vale? Y entonces, de nuevo, por ejemplo, para el taller 1, como era tan simple, era... ¿Cómo? Profe, Profe, se le trabó un resto, no sí, escucho nada. Sorry, listo, ¿dónde quedamos? Estás poniendo el enlace y nada. Ahí murió. Ok, les decía que, por ejemplo, GitHub debe tener una base de datos en la que están relacionados usuarios con repositorios, ¿cierto? Entonces yo ahí copié el enlace de un repo privado. Cuando yo entro a este repo, GitHub lee que mi usuario es este y va y le pregunta a la base de datos, ¿este usuario, este usuario puede ver este repo? Entonces va a decir que sí, sí puede. Entonces me lo muestra. ¿Listo? Eso pasa porque en la base de datos esos registros de alguna forma están conectados. Pero si yo entro en una de incógnito, donde ni siquiera hay usuario, o si yo entrara con un usuario que no tiene permisos, pues la base de datos va a contrastar esa información y no me va a permitir ver nada. ¿Sí? Todo eso pasa porque en la base de datos existe esa información y la aplicación, pues el servidor es capaz de leer eso y responder pues, de acuerdo a esa información. ¿Otra vez? Cada vez sí, que otra vez. explota. Cago en la vida. Bueno. Mejor dos. Listo. Pero sí, entendimos tu idea de que no se puede meter sin usuario. ¿Se acuerdan? Bueno, en el taller 1 hicimos una página
puramente de contenido. O sea, ustedes cogieron ese HTML y ahí escribieron unas cosas y las maquetaron y las hicieron bien bonitas con Sass, y con JavaScript agregaron algo de interacción, ¿cierto? Pero eso es una página estática. O sea, no importa si entro yo o entra cualquiera de ustedes o entra cualquier persona en el mundo, esa página siempre se va a ver exactamente igual, ¿cierto? Eso es una página totalmente estática, lo que se conocía como la web 1.0, donde simplemente uno ponía una información y la gente era capaz de consumir esa información y ya. ¿Listo? Para eso no necesitamos una base de datos. Simplemente la información está allí escrita, literalmente escrita en el HTML. ¿Vale? Pero para el taller 2 sí necesitamos algo más de interacción con los datos, porque primero, por ejemplo, lo que hemos hablado ya un par de veces, si yo entro a este o a este, yo no debo tener como dos HTMLs con la estructura repetida. Yo lo que debo tener es un template y debo leer el título, el precio y toda la información de una base de datos y llenar ese template con esa información, que es como lo que hicimos las dos clases pasadas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ya la clase pasada pues hicimos eso desde un arreglo y agregamos información con un formulario, pero el problema es que ese arreglo simplemente vivía ahí en la memoria del navegador, pues en el archivito que teníamos. ¿Cierto? ¿Esa cuál era? What? Ah, es que sí, está semana 8, ¿no? Entonces, por eso eso estaba aquí en Products, pero cada vez que la página se recargaba, así nosotros hubiésemos agregado algo más, pues volvía a su estado inicial, ¿no? Porque es que esto no es una base de datos. Esto no tiene esa capacidad de recordar. Esto simplemente está allí mientras la página esté funcionando. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué es una base de datos? Pues creo que Esteban, ahorita era Esteban, ¿no? Lo definió muy bien. Simplemente es como un almacén de datos, algo ahí que es capaz de almacenar datos, pero también de interactuar con esos datos. O sea, poder responder a preguntas muy específicas sobre los datos. Por ejemplo, acá cuando uno entra a este producto, le estamos preguntando a la base de datos, ¿cuál es la información del producto que tiene este identificador que está acá arriba? Y la base de datos es capaz de responder a la información, son estas imágenes, este título, este precio. ¿Sí? También cuando yo le digo, por ejemplo, agregar al carrito. Cuando yo le digo agregar al carrito, yo le estoy diciendo a la base de datos como, oiga, coja este producto y agréguelo a mi carrito, al carrito que está asociado con mi usuario. ¿Sí? Con este usuario. Entonces ahí le estamos diciendo que agregue una nueva información. Si le digo, si voy al carrito y elimino, pues le estoy diciendo que elimine esa información. O si modifico aquí, pues le estoy diciendo también que simplemente coja esa información y la modifique. ¿Sí? Bueno. ¿Se acuerdan esto que habíamos visto del Developer Roadmap? Por allá la primera clase. Aquí es como ciertos temas que uno debería al menos como conocer superficialmente. Y acá, entonces hay estas dos cosas. Bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Miren que esto está en el backend, ¿sí? O sea, en el servidor. Porque tradicionalmente las bases de datos únicamente se podían acceder desde el servidor. O sea, solamente desde un lenguaje como PHP, por ejemplo, de los más populares, o JavaScript, pero JavaScript no desde el
cliente como lo hemos hecho, sino con Node. Ya, solamente los lenguajes del lado del servidor son capaces de acceder a las bases de datos como tradicionales. ¿Listo? Una de las más conocidas, está MySQL o MySQL. ¿La han escuchado? ¿Nadie? ¿O Postgres? ¿Ni idea? No, profe. No. Bueno, ¿han escuchado hablar de WordPress, por ejemplo? Sí. ¿Hablar de qué? WordPress. Dios bendiga WordPress. WordPress Sí, es sí. súper utilizado. Es muy popular y realmente es muy bueno, pues, para lo que hace. WordPress funciona sobre el lenguaje PHP y con la base de datos MySQL. Entonces ahí, por ejemplo, estos siguen siendo muy relevantes, ¿vale? ¿Han escuchado alguno de estos de acá? Por ejemplo, Mongo. ¿Ni idea? No, profe. Bueno, miren que este está bajo Relational Databases y este está bajo NoSQL Databases. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cuál es la diferencia. Pero lo que quiero que vean aquí también simplemente es que esto está bajo backend. O sea, antes nos tocaba aprender algún lenguaje del lado del servidor eh, para poder interactuar con los datos. Eso era lo que hacíamos también hasta el semestre pasado, que veíamos Node para poder utilizar Mongo. ¿Listo? Este semestre, pues lo que ya les he contado, se tomó la decisión de no ver Node, o al menos, pues, o sea, sí vamos a ver Node, pero un pedacito nomás. No, toda la segunda unidad, que era lo que pasaba antes. Y en vez de utilizar Mongo, vamos a utilizar Firebase. Pero miren que Firebase no está por acá. ¿Sí ven? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Ni idea? O si está ahí, no lo estoy viendo. Yo no lo veo. ¿Repite la pregunta? ¿Cómo? ¿Repite la pregunta? ¿Por qué creen que Firebase no está aquí? Porque Firebase no es como tal una, no es como, así es una base de datos, sino que no es como la base de datos pura, sino que es simplemente un sitio donde te permite usar una base de datos sobre plantillas que tú puedes, bueno, esos elementos que tú puedes ir montando sin la necesidad de tocar mucho código. Más o menos. Tener razón en que no es una base de datos pura, o sea, no es solo una base de datos. Eh, pero tampoco es que sean solo plantillas y no haya que hacer código. No, igual hay que hacer código, solamente que, Dije que no mucho código. ok, lo que nos ahorramos es que no hay que hacer código del backend. Toda esa parte ya está resuelta. Mejor dicho, antes con Node nos tocaba no solamente hacer el código del front que decía borre este cosito del carrito, sino que también nos tocaba hacer el código en el back que recibía esa información y le decía a la base de datos que la borrara. O sea, el backend se convertía ahí como un middleman que recibía una información y traducía eso a algo que la base de datos pudiera entender. ¿Listo? Con Firebase nos estamos ahorrando toda esta parte. Y desde el front vamos a ir directamente a modificar la base de datos. ¿Sí? Eso tiene obviamente sus pros y sus contras. Ya, ahorita los miramos. Entonces, bueno, bases de datos relacionales y estas otras que se conocen como NoSQL. ¿Han escuchado esos términos? ¿Ya? Bueno, miren que estas relacionales, varias terminan como en SQL, ¿sí ven?
SQL. Esta MariaDB realmente es la misma que MySQL. Estas dos son la misma. Y Oracle, pues no dice SQL, pero también utiliza SQL. ¿Listo? Entonces estas 5 todas son SQL. Y esta de acá, pues justamente se llama NoSQL. O sea, no utiliza SQL. ¿Qué es SQL? ¿Ya alguien lo buscó por ahí? ¿Nadie? Bueno, SQL significa Structured Query Language, como lenguaje de búsqueda estructurado. Y simplemente es como un pseudo lenguaje de programación que se utiliza para preguntarle cosas a la base de datos. Entonces, digamos que si uno tuviera una base de datos, pues yo a la base de datos le quiero decir como, por ejemplo, denme los usuarios que hayan pagado el semestre. Obviamente la base de datos no va a entender este español o inglés o lo que sea, sino que hay que escribir eso en un lenguaje que la base de datos conozca. Entonces, por ejemplo, ahí sería como algo así como select todo de users donde semester, yo qué sé, que sea P, una cosa así, por ejemplo. Entonces SQL simplemente es un lenguaje así. Eso es algo que hay que aprenderse como aparte, ¿no? Un lenguaje aparte prácticamente. ¿Vale? No es como lo más simple del mundo. Tiene varios detallitos no tan chéveres. ¿Listo? Pero también, de nuevo, es súper popular todavía y si ustedes van como seriamente a dedicarse a esto, igual hay que saberlo. ¿Listo? Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre esas bases de datos estructuradas y no estructuradas? Por aquí me encontré una tablita en la página de Mongo que me pareció pues bastante resumida. Entonces, las bases de datos SQL o relacionales son tablas. ¿Listo? Al final son tablas. Por eso les abrí aquí un sheets, porque vamos a ir haciendo como un ejemplo. Entonces, una base de datos relacional son tablas que tienen filas y columnas fijas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero guardar información sobre usuarios, digamos, este sheet le voy a poner users. ¿Listo? Entonces, esta tabla va a contener esa información de usuarios. Y todos mis usuarios, ¿qué necesitan? ¿Qué información creen que necesita un usuario? El nombre, El nombre, ¿cierto? Súper importante que el usuario tenga un nombre. Pero siempre lo primero en lo que tienen que pensar en todos los registros, ya sea relacionales o no relacionales, siempre que ustedes estén trabajando con datos, todos los registros necesitan un ID. ¿Listo? Tienen que ir interiorizando eso. Siempre tienen que pensar en un ID o un key o lo que sea que represente a ese objeto. Entonces, un ID, listo. Y un nombre. ¿Qué más necesitaría el usuario? ¿Ni idea? pues, o sea, pues es que eso depende, ¿no? O sea, Ajá, pues a veces también se podría necesitar, por ejemplo, como un correo o la contraseña, ¿no? claro. Esto obviamente depende de qué es lo que estemos haciendo. Un usuario para una base de datos de ICESI seguramente necesita cosas distintas de un usuario para la base de datos de Facebook, ¿cierto? Y un usuario para el proyecto de ustedes. Todo eso depende pues, del proyecto. ¿Vale? Pero entonces digamos que necesita esto. Un nombre, un correo, una contraseña y un phone number. ¿Listo? Hasta aquí ya tendríamos una base de datos relacional.
Simplemente todos los usuarios tienen que contener todas estas columnas. ¿Listo? Esto es fijo. No es posible, por ejemplo, que solamente un usuario necesite alguna información adicional. O sea, por ejemplo, no podemos decir que solamente uno de los usuarios le vamos a poner edad. Si ponemos edad, eso le va a aplicar a todos los usuarios. ¿Ya? Esto es rígido, es fijo. ¿Vale? Entonces, lo que me refiero es a que si yo aquí pongo 1, ¿cierto? Y con una contraseña y un número, y por acá pongo otro, ¿cierto? No es posible que este age únicamente le aplique a 1. Si yo pongo la columna age, como es una tabla, de una simplemente le va a aplicar a todos los registros que existan. ¿Vale? A eso es a lo que se refiere acá, con que tiene filas y columnas fijas, ¿sí? O rígidas. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con NoSQL? Aquí él se está refiriendo pues a Mongo, ¿cierto? Porque estamos en la página de Mongo. Entonces en Mongo, la de Mongo son documentos, es la forma en la que se guarda información, pero es la misma que en Firestore. ¿Listo? Firestore también guarda documentos. Y los documentos al final son JSON. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sean JSON? Pues que los vamos a escribir de esta forma. ¿Vale? Y si yo tengo estos documentos en JSON, cada uno puede ser como se le dé la gana. Cada uno puede ser diferente si es lo que necesitamos. O simplemente, si solamente uno de estos tiene age, no hay ningún problema. Solamente a uno se lo ponemos y el resto no los tienen y ya. ¿Sí? Cada uno de estos es libre de hacer lo que quiera. Mientras que estos de acá, no, son rígidos. Simplemente, si la tabla lo tiene, cada uno de ellos debe tenerlo también. ¿Sí? ¿Tiene sentido Sí, esto? sí, sí. Pero ¿por qué se da esto? Porque unos son rígidos, otros no sé. ¿Qué tiene de importancia? O sea, ¿qué lo hace que sean así? Listo. Las bases de datos NoSQL, miren, aquí está. Esto lo desarrollaron por allá en los 70s, cuando toda esta como era informática apenas estaba iniciando. Y por ahí leí, no sé si era aquí mismo, no, leí algo que me pareció como una cosa muy importante. En este momento era muchísimo más costoso todo. Las operaciones eran más costosas. O sea, no sé si, y el almacenamiento era muchísimo más costoso también. No sé si a ustedes qué tipo de almacenamiento les tocó. No sé, si a ustedes les tocó disquete o algo así, o CDs, supongo, bueno, CDs sí, la chimba. Sí, profe. ¿Disquetes también les tocó? Disquete, sí. En una época sí. Bueno, si ustedes querían guardar una película de ahorita, ¿cuántos disquetes se llevarían? Un par de disquetes, ¿cierto? Es que un par, ¿no? Cuando les hablo de el costo, es literalmente el costo en pesos, en dólares. No sé si en estos días una amiga de mi mamá hablaba que cuando se compró su primer computador, eso era una chimba porque tenía 8 megabytes de disco duro. 8 megabytes ahorita no sirven absolutamente para nada, para guardar ahí media foto, ¿cierto? Y esos 8 megabytes hace 20 años costaban un billetal terrible, cuando ahorita cuestan centavos, ¿cierto? Uno ahorita va y se compra un disco duro de 1 o 2 teras por, yo qué sé, 100, 200.000 pesos. Obviamente depende de la tecnología, depende de un montón de cosas, pero ese mismo tera que hoy cuesta 100.000 pesos, por decir algo, hace 20 años un tera seguramente costaba billones de pesos, literalmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se desarrolló esto,
era muchísimo más importante no consumir toda esa cantidad de datos, porque era muy costoso almacenar datos. ¿Ya? Entonces la prioridad era guardarlos de una forma muy, ¿cuál es la palabra? De performance, pues como optimizada, ¿vale? Sin repetir cosas, porque pues repetir información es literalmente derrochar dinero. Y lo mismo pasa con las operaciones. O sea, cuando digo operaciones me refiero a que cada vez que uno le pregunta algo a la base de datos, eso también tiene un costo en energía eléctrica, en tiempo en el que el computador está ocupado procesando eso y no puede estar procesando otra cosa. Eso también es un costo alto y antes era un costo muchísimo más alto que ahora. Ahorita los computadores son mucho más baratos, la capacidad de procesamiento es más barata, ¿cierto? Entonces, ese era el foco cuando se desarrolló esto. No tanto que si al ingeniero le tocaba estudiar 80 años para aprender a hacer eso, pues le toca, viejo. Vaya, aprenda, vuélvase un duro y cuando sepa, ahí sí puede venir a tratar de hacer cualquier cosa con esto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando se desarrollan las otras, ya la situación ha cambiado, ¿cierto? Ya el almacenamiento y el procesamiento es, pero muchísimo más barato. Y lo que nos interesa ahorita es poder desarrollar rápido. Que tenemos una idea y queremos ver si eso funciona, queremos tener eso listo en 2 semanas, no en 2 años. ¿Listo? Entonces, cuando esto es así de rígido, ¿qué significa? Que uno tuvo que pasar por un proceso de planeación bastante largo, importante, para que cuando yo ya vaya a desarrollar mi base de datos, mi aplicación, las cosas que realmente quedan en la base de datos son las que necesito. Porque es que cualquier cambio que yo haga se vuelve doloroso. ¿Ya? Si luego yo decido, después de que ya todo está armado, yo decido que no, además de todo esto necesito otra cosa, se vuelve doloroso porque todos los registros tienen que ahora pensar en un dato más. ¿Listo? Mientras que, si todos los registros pueden ser diferentes, pues no importa si a mitad del desarrollo yo decido que necesitan algo más, pues tampoco es que no importe, obviamente uno tiene que hacer la lógica para que eso no dañe la aplicación. Pero es mucho menos doloroso agregar cosas aquí donde cada documento puede ser independiente de los otros. ¿Ya? Entonces aquí el foco es más como velocidad de desarrollo que acá que era como consumo de recursos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Me imagino que ya no son muy utilizadas o, sí, o todavía tienen sus beneficios. Sí, son muy utilizadas, son muy, 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 muy utilizadas. Lo que les decía, solamente WordPress, o sea, WordPress, según ellos, como el 30% de la web está hecha en WordPress. El 30% de la web es muchísimo, pero muchísimo. O sea, ¿cuántas páginas web creen que existen? Yo no tengo ni idea, pues, pero deben ser bastantes billones de páginas web. Y el 30% de todo eso solamente en una herramienta, eso es muchísimo. Yo no me acuerdo, yo siempre veo ese numericho, pero cuando lo voy a buscar nunca me acuerdo dónde mierda es que es. Pero, listo, digamos que no es el 30%, pero solamente WordPress, que lo que les decía es PHP y utiliza MySQL, eso va a tener vivo SQL muchísimo tiempo. Y no es lo único. Varias aplicaciones que ustedes usan todos los días lo utilizan todavía. O sea, Moodle, Banner, muchísimas páginas web de contenido lo utilizan. Creo que Facebook también lo utiliza, por ejemplo. O sea, no es que esté tampoco mandado a recoger, ¿vale? Para nada. Simplemente tiene ahí como dos propósitos distintos. ¿Listo? Por acá. Sí, listo, ahorita hablamos de otra cosa. Okay. Bueno. Acá
hay varias bases de datos no relacionales. Lo que pasa es que hay unas que ya son como un poquito diferentes. Pero entonces miren lo que dice aquí. Como que, ¿cuál es el propósito principal? Bueno, de las bases de datos relacionales no tiene ningún propósito específico, en general, para lo que sea. ¿Listo? Las otras, pues sí pueden tener propósitos específicos. Las que son en base de documentos, o sea, como Mongo o como Firebase, que al final recuerden que son JSON, ¿sí? Objetos. Esas simplemente pueden guardar cualquier cosa. Entonces son de propósito general, igual que estas de acá. Pero hay otras. Hay otras. Por ejemplo, hay una que se llama Redis. Esta de acá, Redis. Eso es como si fuera un mapa. ¿Se acuerdan de los mapas de Java? Ni idea. Un mapa es simplemente como un objeto donde hay un key y un value. Entonces Redis, por ejemplo, es una base de datos que únicamente puede guardar mapas. ¿Qué quiere decir eso? Que a Redis uno no le puede hacer preguntas complejas. O sea, uno no puede hacer una pregunta como la que hicimos por acá al inicio de qué estudiantes, por ejemplo, una pregunta que yo le podría hacer a esto de acá, como traiga el usuario que tenga el número de teléfono X, ¿ya? Esto no es una pregunta, esto es una pregunta que se le puede hacer a las bases de datos relacionales y sí es una pregunta que se le puede hacer a Firestore o a Mongo, pero no es una pregunta, por ejemplo, que se le puede hacer a Redis. Redis es una base de datos que está hecha para simplemente asociar el 0 con una información, el 1 con una información. Y esa es la única pregunta que se le puede hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Redis sí tiene un propósito muy específico. ¿Listo? Que es como este de acá. Eso no nos interesa mucho, o sea, no lo vamos a usar, pero simplemente como para que tengan en cuenta que algunas de estas tecnologías están hechas para responder específicamente a un problema. ¿Listo? Nosotros vamos a usar una que es para un propósito general. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues no hay ninguna diferencia con las bases de datos relacionales. Antes sí había diferencia. Antes a las bases de datos relacionales uno le podía hacer preguntas complejas como esta o incluso preguntas mucho más complejas como que tengan el número de teléfono X y que su correo termine en test.com y que tenga más de 18 años, por ejemplo. Antes eso era bastante difícil de hacer con las bases de datos no relacionales, pero pues ya no, ya la tecnología ha avanzado. ¿Listo? Entonces de aquí simplemente propósito general. Podemos hacer de todo con la que vamos a usar. Bueno, esquema. ¿Qué significa el esquema? Pues que lo que estamos hablando ahorita, que aquí es rígido, o sea, esto que está puesto aquí ya es como inamovible, o si se modifica, le aplica a todos, mientras que en las no relacionales es flexible. ¿Sí? Simplemente cada documento puede ser diferente si lo necesita. ¿Listo? Scaling. Esta es otra de las diferencias importantes. El scaling en las relacionales es vertical. El scaling en las no relacionales es horizontal. ¿Qué significa esto? Imagínense que ustedes son esta página, pues ustedes están haciendo esta tienda, ¿cierto? Que van a hacer de las gorras o de los computadores o del Play o de lo que sea. Ustedes están haciendo esa página, ¿cierto? Inicialmente, esa página pues no es muy conocida. Digamos que esto fuera pues un cliente real, ¿no? Y inicialmente esa página no es muy conocida, entonces entran 2, 3 personas al día, pero las cosas como que van yendo bien y ya no son 2, 3 personas, ya empiezan a ser como 100 al día. Y las cosas siguen yendo bien y ya no son 100 al día, ya son 100 por segundo, por decir algo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas personas creen ustedes que como que están revisando Facebook en este mismo instante en todo el mundo? Profe, pues un millonario.
Sí, no tengo ni idea, pues, cuántas, seguro, no sé el número, No, debe ser pero un poco. claro, seguramente es un número en los millones, y en los millones por segundo, no en el día, ¿no? O sea, y eso es como que, imagínense ustedes que al computadorcito que tienen ahí al frente, le dicen que abra 1 millón de programas en el mismo segundo, 1 millón de ventanas en el navegador. Recuerden que al final los servidores son computadores comunes y corrientes. Bueno, no comunes y corrientes, pues bastante más poderosos, pero son computadores. Cuando hablamos de 1 millón de visitas en un segundo, quiere decir literalmente que ese computador tiene que realizar 1 millón de procesos en ese mismo segundo. ¿Ya? Que eso fue, ¿se acuerdan lo que pasó en la primera clase del semestre que Banner colapsó? ¿Sí Sí. se acuerdan? Fue Sí. exactamente eso. Eso era un computadorcito por allí en algún lado que no estaba preparado para que llegara todo y Ceci en el mismo segundo y le empezara a preguntar cosas. Ese man colapsó, tiró la toalla y dijo, no puedo más. ¿Vale? Cuando hablamos de escalamiento vertical, que es como este que tienen las bases de datos relacionales, quiere decir que un solo computador tiene que hacerse cargo de todo. Si yo necesito que ese solo computador se haga cargo de más cosas, tengo que hacer que ese computador sea más potente. O sea, quiere decir que ya no me sirve entonces el Core i5, sino que le tengo que poner un Core i9. O ya no me sirve la RAM de 3 megas, sino la de 80 gigas. ¿Vale? Eso es lo que significa este escalamiento vertical. El escalamiento horizontal significa es que yo no necesariamente tengo que hacer que un solo computador sea muchísimo más potente, sino que yo puedo hacer clústeres de computadores. O sea, yo puedo repartir ese procesamiento en varios computadores. ¿Ya? Entonces, si empiezan a llegar 1 millón de preguntas, no quiere decir que un solo computador tenga que responder ese millón, sino que yo reparto ese millón. Le digo, no, un solo computador se encarga de 100.000, otro de otras 100.000 y otro de otras 100.000. Entonces es más fácil de repartir esa carga. ¿Vale? En vez de tener como un solo man súper musculoso, tenemos es un ejército de otros computadores más chiquitos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Eso es algo que un diseñador de medios pues jamás debe tocar tampoco. O sea, esto es cuestión de los ingenieros, ¿vale? Incluso esto es de hardware, ni siquiera es de software. Pero es importante entenderlo porque es como una de las diferencias importantes. ¿Cómo? ¿Se cortó? ¿Qué? ¿Se le toca lo de telemática? Sí, pues esto le toca a varios. A los de telemáticas son más como de las conexiones que hay entre cosas. Pero, por ejemplo, la parte más de tecnología seguramente es más de los electrónicos y de los ingenieros de sistemas, pues de arquitectos de software que tienen que resolver este tipo de problemas muy complejos, pero bueno, medio aburridores en mi opinión. Pues, o sea, al final, a nosotros nos interesa es que las cosas funcionen, ¿cierto? Nuestro mayor valor como diseñadores no está en que el servidor sea 80 veces más rápido. Nuestro valor está en que el usuario pueda entender lo que sea que está haciendo, ¿cierto? Pero de todas formas, por eso les digo, esto no es algo que nosotros vayamos a tocar nunca directamente, pero es importante entender la diferencia. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir o no? Sí. Listo. Que no es de nuestra labor, pero es bueno saberlo. Sí, es bueno saberlo. Ya, o sea, igual, ya si alguno quiere meterse por este lado, obviamente puede hacerlo. Pero eso es, por ejemplo, es una de las razones por las que nos pasamos de Node a Firebase, porque es que en Node estábamos gastando muchísimo tiempo en algo que no da tanto valor. O sea, obviamente es súper valioso para ustedes como programadores, pero es que no necesariamente todos van a salir a ser, pues, programadores de backend. Da más valor las cosas que están de cara al usuario
¿sí? Donde ustedes pueden realmente emplear todo lo que han visto en el resto de semestres pues, sobre interacción y sobre entendimiento del usuario. ¿Vale? Entonces es como más o menos lo mismo. O sea, importante entenderlo, pero ahorita nuestra prioridad es otra. Bueno, ¿qué más hay por acá? Esto no es importante. Este sí es importante, ahorita lo miramos. Esto, Data to Object Mapping. ¿Qué quiere decir esto? Un ORM, un Object Relational Mapping. ¿Ves? Yo lo conocía como Manager, pero bueno, es lo mismo. Es un programita que se encarga de que yo no tenga que hacer las preguntas como las que hice ahorita. ¿Se acuerdan que yo decía select, no sé qué? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que escribí ahorita? Es que decía select, asterisco, from, eso es SQL. Pero con lo que les decía, el SQL no es tan simple y tiene pues como varias reglas por ahí macabras. Pues para uno no tener que estar escribiendo eso a toda hora, usualmente uno utiliza un programita que se llama un ORM, que lo que hace es que uno pueda escribir esas preguntas de una forma más natural y él automáticamente traduce eso al lenguaje SQL. ¿Vale? Entonces, cuando uno va a usar las bases de datos relacionales, pues uno verá si utiliza SQL directamente o si utiliza un ORM. Usualmente es mejor utilizar un ORM. Pero con las bases de datos no relacionales, ya prácticamente la base de datos trae su propio ORM. Entonces es mucho más fácil. Que es lo mismo que cuando vamos a utilizar Firestore, todo lo que se puede hacer con Firestore lo vamos a encontrar de una muy fácil acá en la documentación. Entonces, en vez de estar escribiendo por ahí en un lenguaje grotesco como el SQL, simplemente escribimos JavaScript común y corriente. Esto es un objeto y ese objeto tiene una función doc y eso que me retorna el doc tiene una función set. ¿Ya? Y ese set simplemente recibe un JSON, pues un objeto, y ese objeto le pasamos unas variables. ¿Ya? Miren, todo esto es código JavaScript. Entonces eso es a lo que se refiere como está acá, que es bien importante. No nos toca aprendernos un lenguaje adicional, simplemente es la forma en la que ya la base de datos hace las cosas, en el lenguaje que estamos usando. ¿Sí? Bueno, otra de las diferencias importantes, bueno, nos quedan 5 minutitos, vamos a ver. Pero otra de las diferencias muy importantes es esta de acá de los joins. ¿Qué significa los joins? Bueno, digamos que yo tengo por acá la tabla usuarios, ¿cierto? Esos usuarios necesitan otra información. Por ejemplo, si estábamos hablando de la tienda, los usuarios, cada usuario necesita como su propio carrito. ¿Qué información necesitaría el carrito de compras? ¿Qué creen? El producto, profe, o sea, el nombre del producto. Como el ID. El ID, siempre primero el ID. Ah, Listo. bueno, el ID sí. ¿Qué más necesitaría Producto. el carrito? Producto, listo, producto. El Pero el precio. carrito tiene solo un producto, La No, cantidad. tiene varios. Varios. tiene varios. Entonces aquí se nos complica la vuelta. Porque es que, ¿cómo hacemos para en una tabla poner varias cosas? Pues O sea, lo agregamos. cada fila de estas no representa un producto, representa un carrito. O sea, este es el carrito. Carrito de compras. ¿Ya? O sea, yo tengo un carrito de compras diferente por cada producto. No, Y tiene uno, un solo carrito. ¿Qué información es general del carrito? ¿Qué El información total. es general? El total, por ejemplo, eso. Entonces, voy a quitar product y más bien vamos a poner un total. Entonces, el total es de cada carrito. ¿Qué cosa necesita cada carrito? Un botón de vaciar. Un botón de vaciar, claro, eso lo necesita la interfaz, pero en los datos, pues el botón de vaciar significa borrar. O sea, no es, Número eso de no es que productos, esté. profe. O sea, el total en precio y el número de productos también. O sea, el total en. No. El número Ok, de productos, sí. length, algo así, o size. Listo, digamos que el número de productos.
Importante, este carrito, digamos que yo aquí tengo un carrito con el ID 0 y un total de 160 con 10 productos. ¿Cómo hago para saber a quién le pertenece esto? O sea, este carrito le pertenece a quién, ¿a Ana o a Juan? Usuario, entonces, ¿Cómo? faltaría como una parte de usuario, pues, o sea, sí, o sea, como para saber de quién es el carrito. Exacto, nosotros necesitamos saber de quién es el carrito, o sea que necesitamos algo así como un user ID. Y el user ID es el que me va a decir, es que este carrito es del 1, o es del 0, o es del que sea. ¿Ya? Entonces, necesitamos un carrito. Ahora sí, ¿cómo ponemos carritos con productos? Bueno, primero necesitaríamos una tabla para productos. En vez de hacerla acá en otra hoja, la voy a hacer aquí mismo, pero es igual, ¿cierto? Entonces, digamos, ID, siempre necesita un ID. ¿Qué más necesitan los productos? Ahí sí, pues nombre y precio. Nombre, precio, bueno, en inglés siempre. Nombre, precio, Y pues una descripción. foto. Ajá, fotos, listo. Entonces aquí lo mismo, digamos que este tiene el ID 3, este tiene el nombre camiseta, que vale 35, uy, y tiene ahí una descripción y tiene unas fotos, que estas son URLs. ¿Listo? En la base de datos, por ejemplo, importante, no vamos a guardar datos como, o sea, datos sí, perdón, no vamos a guardar archivos como tal. O sea, una foto no queda guardada en la base de datos, eso queda guardado por allí en algún sitio y en la base de datos guardamos en la dirección a ese sitio, ¿no? Ok. Bueno, entonces tenemos este producto. ¿Cómo hacemos para relacionar este producto con este carrito? Entonces aquí es donde se viene la parte bien chévere. Y es que Y no es necesitamos, por el ID. claro, es por el No sería ID, como pero product ID, ¿en dónde acá? hacerle al producto como un product ID y que se incluya en el carrito. Claro, el ID del producto es este ID. Ajá. Entonces, claro, así como ingresamos el user ID, entonces vos decís que el carrito debería tener un product ID, ¿cierto? Tiene sentido. Sí, sí, para identificar cada uno, sí. Claro, pero es que el carrito pertenece a un solo usuario, ¿cierto? No hay dos usuarios que puedan compartir un mismo Sí, pero, carrito. Y no hay un usuario que tenga más de sí, un no, 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 carrito. Pero, ¿cuántos no. productos tiene el carrito? Tiene varios, ¿cierto? Pues varios. Entonces, si Sí, le sí. ponemos solamente product ID, solo podríamos poner uno. Entonces, Sí, ahí no. hay que hacer una tabla adicional que relaciona estos dos. Entonces, esto facilito se nos vuelve un complique. Mientras que, ¿cómo lo podríamos hacer en una tabla, en una base de datos no relacional? Digamos que este fuera un usuario, o hagamos aquí un usuario rápidamente antes de que esto se cierre. Digamos que esto es un usuario con un name de Ana. Tiene un card. Ese card, ¿qué tiene? Ah, bueno, tiene un total de lo que sea y tiene unos productos. Y esos productos simplemente son una lista. Y cada producto tiene su name, bla, 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 y su price, lo que sea. Todo esto lo consigo en una sola llamada preguntando por Ana y ya ella trae todo lo que le corresponde. ¿Ya? Mientras que acá